Buenos Escucha, días, doctor. Buenos días, doctor. ¿cómo está? Buen día, Buenos días, doctor. buen día. Ok, ya estamos, ¿no? Aunque hay algunos que entran y salen, pero bueno, es un problema de internet. Ya eso son las desventajas, ¿no? Por este medio, esperamos que las siguientes semanas se decidan, ¿no? Porque hay algunas facultades que están tomando decisión, ¿no? De pasar clases presenciales solamente. Ya en la facultad no sé qué decidirán, pero bueno, ya que sea lo mejor para nosotros. ¿Listo? Bueno, un primer detalle ya en el caso de que se continúe, ¿no es cierto?, por este medio, es que cada persona debe actualizar ya, por favor, sus fotos, ya, porque hay algunos que sí se reconocen, ¿no? Pero hay otros que nada que ver, ¿no? No se ven lo que hemos visto en la clase. Ya, algunos están muy simpáticos, pero nada, ¿no? No se reconoce. Ya algunos están, ¿no es cierto?, así muy lejos y todo aquello. Ya, por favor, eso hay que actualizarlo para que no aparezca, no simplemente, bueno, una M, una letra inicial. Ya, por ejemplo, aquí veo que hay dos M's, pero yo no sé quién está, ¿no? Que dice los nombres, ya, pero uno no sabe exactamente si realmente el estudiante está o no. Ya, entonces en esa manera es de que deben tener su foto actualizado para lo posterior en el caso de que continuamos por este medio. ¿Ya? Bueno, eso, una aclaración simplemente para lo que viene en este tipo de cursos. Después, el detalle realmente no es nada complicado, ¿no es cierto? Si es que realmente hemos hecho los programas que hemos indicado, ya así como hemos aprendido, simplemente desarrollarlo en esa manera y después copiarlo en el SAS y pulsar el hombrecito. Ya, pero el detalle está de que cada uno haya entendido lo que ha hecho, ¿no? Supongo que cada uno tiene a la mano el programa para cada caso que sea indicado en la práctica. ¿Ya? Entonces, espero que todo el mundo lo ha hecho entendiendo, ¿no es cierto?, cada uno de esos detalles. Ya por eso de que, como indicamos, les vamos a tomar ese examen. Ya aquella persona que responde las preguntas está habilitada para continuar haciendo su práctica. En el caso que no, su práctica se terminó ahí nomás. ¿Ya? Entonces, en esa manera es como deberíamos haber hecho también en forma presencial. A ver, Achucalla Fernando, Presente, doctor. a ver, dime, ¿cómo se sacan las medias en el SAS? Eh, en este caso he utilizado el LMIMS. Ya, mediante LS-MINS. ¿Qué colocamos en LS-MINS? Son los efectos fijos. Ya. Choque Vilca, Presente, doctor. ¿qué anotamos en el model en el SAS? Es la ecuación del modelo estadístico, excepto la media y los efectos de los residuales. En el modelo colocamos eso, más que todo. Ya. Y ya, Campero Aguilar. Campero Aguilar. Presente, dije. Doctor, perdón. Así como está, ¿no es cierto? No se te iguala para nada. Bueno, de todas maneras, vamos Eh, preguntando. A ver, ¿Podría ¿qué hace volver el a preguntarme? SS3? ¿Qué hace SS3? Doctor, ¿me puede escuchar bien? Sí, dime, te estoy escuchando. ¿Qué Ay, hace perdón. SS3? La pregunta. Eh, es el que vamos a usar para esos ejercicios. Se utiliza el SS3 que nos dijo que era Claro, ¿qué hace? el modelo 3. ¿Qué hace SS3? Una, dos y tres. Chao, Campero Aguilar. Aguilarte,
Guilarte. Ya sé que estaba ahí, pero ahí está, no está Buen queriendo día, escuchar. doctor. Tiene que responder rapidito, ya el tiempo va pasando. A ver, ¿qué hace SS3? Mm, S3 calcula las varianzas del tipo 3. Realiza análisis de varianza tipo 3. ¿Ya? Catalán Méndez, Buenos días, doctor. buenos días. A ver, dime, ¿cuántas variables se declaran en el input en forma general? Se declaran dependiendo de los factores que podemos tener en el enunciado o en el problema. En este caso, en el problema número A, solo tuvimos un factor fijo y una variable de respuesta. Entonces, solo han entrado dos Ya. variables o dos Los efectos. factores y qué más. Los efectos y las variables de respuesta. La variable Y de la respuesta. variable de respuesta. Sí. ¿Ya? En este caso hay un factor y una variable de respuesta. Ajá. ¿Ya? Mamani Aspeti, Sí, doctor. Buen día. ¿cómo está? Buen día. ¿Qué ponemos en LS-Means? En el LS-Means colocamos los efectos fijos. ¿Y qué hace LS-Means? Halla las medias sobre las variables de respuesta para cada efecto. Haya las medias sobre la variable de respuesta. Chambi Galarza. Chambi Galarza. Creo que andaba en problemas, ¿no? Bueno, Apaso Ochoa. Apasa Ochoa. Presente, doctor. Vamos, apurando ya. A ver, ¿qué se desarrolla con la sentencia contrast? Se desarrollan los tratamientos. ¿Qué se desarrolla con la sentencia contrast? Se desarrolla la orden para identificar o realizar los tratamientos. Nada. Lutinas o Lutina, Buenos días, doctor. Robin. Presente. Y ya, ¿qué ponemos en el class? Para los factores, En clase nota los factores. Los factores. Indica los factores. En ¿Cómo este se caso, desarrolla el estadístico de T? Lutina, Robin, con el estimate. estimate. Ya. Montaño Aguilar, Buen día, doctor. ¿cómo está? Buen día. A ver, dime, ¿cómo se declara que una variable es alfanumérica? Cuando tiene el signo dólar, Cuando colocamos el signo dólar. por delante. ¿Ya? En este caso de la práctica, ¿hay alguna variable que es alfanumérica? no. No. A ver, Quispe Morales, Buen día, doctor. buen día. ¿Hay alguna variable que es alfanumérica en esta práctica 3? El 2, ¿Qué es alfanumérica? alfanumérica, es cuando hay una mezcla en las variables. Valores que tomo. ¿Cuál es Tiene, esta variable alfanumérica? son las letras, el dólar. Sí, pero ¿cuál es la variable alfanumérica? En este caso sería las dietas. Las dietas. ¿Has escuchado Montaño? Las dietas es una variable alfanumérica. Aquí tiene letras, ¿no ve? A, B, C, D, E, F. Y entonces ya estamos fregados. Céspedes Rojas, Presente, doctor. ¿cómo estás? Bien, A ver, doctor. dime, ¿qué se anota en el model? La ecuación del modelo estadístico es excepto la media general y lo efecto aleatorio. Que, a ver, una vez más, La ecuación del modelo estadístico menos las medias generales y el efecto aleatorio. ¿qué es el efecto aleatorio en este caso? ¿O En cuál este es? caso, no hay el efecto aleatorio porque no
Estamos solamente con efectos fijos. ¿Y el residual qué es? Ah, es el efecto aleatorio, doctor. Entonces, pues has puesto residuales en tu modelo. No, doctor. Entonces, ¿qué se pone en el modelo? La ecuación del modelo estadístico. ¿Ya? ¿Qué más? Los efectos fijos, o los factores en este caso. Puse la variable, la variable respuesta es igual a los factores sobre el tipo de SS3. SS3. ¿Pero qué se coloca? Pues la ecuación del modelo menos la media y los residuales. Céspedes, John, Michael. Ecuación del modelo Menos la media y los residuales. menos la media residual. Sí, 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 doctor. Sí, ¿no ve? Así era. Y está bien. Lazarte Vargas. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buen día. A ver, dime, ¿cómo hallo las medias en el SAS? Las medias mediante el efecto fijo. ¿Cómo se halla las medias en el SAS? Los efectos fijos. No recuerdo. 1, 2 y 3. Mm, Condor y Flores. Presente, doctor. ¿Cómo hallamos las medias en el SAS? LS means. Con LS means. ¿Y qué ponemos en LS means? Efectos fijos. Efectos fijos. Ya, entonces ponemos efectos fijos en este caso. ¿Cuántos fijos hay? 1. 1. Entonces ponemos ahí y nos saca las medias. Zambrana Rebollo. Zambrana Rebollo. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cuántas variables se debe declarar en el input? En general. En input, Sí, sí. en la sentencia input se le pone todas las eh, todas las variables que vamos a analizar. ¿Y cuáles son esas variables? De tipo de variables. Variables. ¿Cuántas variables se debe declarar en el input en forma general? Una, No. 2 y 3. Santos Arabia. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cuántas variables se debe declarar en el input en forma general? El número de variables va a ser igual al número de factores que estamos Ya, considerando. ¿qué más? También igual al número de variables de respuesta. En este caso, ¿cuántos factores existen? Un factor. Un factor. ¿Y cuántas variables de respuesta? Una variable también. Una variable. Por tanto, en total, ¿cuántos tienes? 1. 2, pues. 2 variables tienes, ¿no ven? Sí, doctor. Mamani. Presente, doctor. ¿Cómo estás? A ver, dime, ¿y qué hace LS? Es el estimador de las medias. LS, no LS means. LS. Arriba, al principio. Adelante. Ay. No sé, doctor. Mérida Sánchez. Buen día, doctor. Presente. Buen día. ¿Qué hace el PS? El PS, bueno, ahí podemos asignar el largo de nuestra página.
Define el largo de la página. Illanes Gutiérrez. Presente, doctor. A ver, dime. ¿Qué ponemos en data? El nombre del archivo del SAS. ¿Qué pusiste como nombre del archivo en el primer ejercicio? Gaby 1. Ya. A ver, Torres Vargas Alex. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué hace la sentencia estimate? El estimate. Sí. Desarrolla el estadístico T. T. Orellana Godoy. Presente, doctor. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tipo de factor es lo que tenemos en los ejercicios de la práctica 3? En la una tenemos factores cualitativos, porque son variables. En la 2 también tenemos cuantitativos, ¿no? Porque son dietas. ¿Cuantitativo o cualitativo? En la 2. ¿Qué tipo de factor tenemos en el segundo ejercicio? En la 2, como son tipos de dietas, también van a ser cuantitativos. Cualitativos. Cualitativos. ¿Qué se debe hacer cuando el factor es cualitativo? Se debe comparar cuál es mejor. Ya. Rivera Vicentes. Presente, buenos días, doctor. ¿Cómo se comparan las medias en el SAS? La comparación en el SAS se hace por en el estimate y en el contrast. Ya, estimate y contrast. ¿Qué hace contrast Valencia-Lima? Buenos días, doctor. Sí, El contrast desarrolla el estadístico de F para un contraste. Para una comparación mediante un contraste. Ya, ¿y el estimate? El estimate desarrolla el estadístico de T. De T. Villegas Jorge Eduardo. Presente, ¿en qué? A ver, dime. ¿Qué ponemos en clase? Todos los factores. Factores. En esta práctica 3, en el primer ejercicio, ¿cuál es el factor? Tomate cherry. Variedades. Sí. En el segundo caso. Son las 6 dietas de engorde. Dietas. ¿Ya? Dietas. Y Chambi Galarza. Chambi Galarza, creo que su máquina falló. Chambi. Doctor, tiene problemas con su internet, no está pudiendo conectarse. Fernández Guzmán. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Qué colocamos en LS Means? Bueno, en LSI colocamos los efectos fijos. Ya. ¿Cuántos efectos fijos hay en estos dos casos de la práctica 3? 1. 1. En el primer caso, ¿cuál es? La variedad de tomate. Las variedades de tomate. En el segundo, las dietas de engorde. Las dietas. ¿Ya? Entonces, bueno, los que nos respondieron ya saben, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay que practicarlo una y otra vez. ¿Ya? Para que así lo tengamos a la mano y no estemos con problemas. ¿Listo? Terán, estabas ahí. Que se escapó.
¿Alguien más está de arriba? Buenos días, doctor. De la Sí, esta mañana ya te vino, pero te has ido. A ver, vos dime, ¿qué ponemos en el modelo del SAS? ponemos la ecuación del modelo estadístico, excepto la media general y la residual. Y los residuales, ¿ya? Sí. A ver, ¿quién más está de arriba? Hay dos Marlenes ahí, pero... buenos días, doctor. Giovanna, a ver, dime, ¿cómo hallo las medias? Se halla con el LS-MINS. Que se halla con el LS-MINS. ¿Qué debemos colocar en el LS-MINS para que me halle las medias? Los efectos fijos. Los efectos fijos. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenos días, doctor. Remberto pasó. A ver, dime. ¿Cuándo no se debe colocar el signo dólar? Cuando son de factores numéricos. Ya, cuando la variable es numérica, ya no factores. El factor puede ser numérico o alfanumérica, ya no hay problema, sino que la variable no debe ser alfanumérica para no colocar el signo dólar. ¿Ya? Entonces la variable es... ¿Alguien más de arriba? Creo que nadie más. Bueno, entonces todo el programa que se realizó, espero que cada uno tenga en la mano, ya, eso es lo que vamos a copiar en el SAS y pulsamos el hombrecito y ya lo tenemos los resultados. Ya no es nada complicado, sino lo que han hecho, supuestamente, ¿no es cierto?, en las hojitas es lo que vamos a copiar en el SAS para cada caso y bueno, eso es todo lo que deberíamos haber hecho hoy día en la sala. ¿Ya? Y después copiar la información. Entonces lo que vamos a hacer, ¿listo? Cualquier duda que todavía tengan, pregunten ya para que así todo realmente esté aclarado. Bueno, aquí tenemos la práctica 3, ¿ya? De la ESFOR es prácticamente la misma situación, solo que cambia ya algunos detalles como los tratamientos, pero después esencialmente es de la misma manera, ¿ya? Arriba, ¿no es cierto?, en vez de variedades de tomate, tienen variedades de pino, ¿ya? Aquí, en vez de dietas, tienen las fitohormonas, ¿ya? Entonces, lo único que varió, después el resto es igual, ¿ya? De la misma naturaleza, ¿ya? Por tanto, en el primer caso, en este caso, dice que hay que determinar la variedad de tomate que sea más resistente a la pudrición radicular causada por este patógeno Fusarium en el invernadero de la facultad. Para lo cual, en este invernadero se ha contado con 20 macetas idénticas, ¿no es cierto?, con el mismo sustrato y además inoculada, dice, con la misma concentración de esporas de Fusarium, ¿ya? Lo cual es importante para decir por qué se utilizó el diseño completamente aleatorio, ¿ya? Luego, entre estas 20 macetas se han distribuido, ¿no es cierto?, aleatoriamente las 5 variedades de tomate, ¿ya? O arriba también de la misma manera. Ya dice aleatoriamente y equitativamente, o sea, significa que cada variedad tiene la misma cantidad de repeticiones. Y en cada maceta se tenía 3 plantas, ¿cierto? De las 3 plantas. Después, al inicio de la floración, en cada una de las plantas de cada maceta se determinó el porcentaje de pudrición radicular. ¿Ya? O sea, en cada planta se determinó el grado de pudrición radicular. Y luego, sobre las 3 plantas, se sacó el promedio, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los datos sobre el promedio de esas 3 plantas. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar la variedad más resistente ya sobre esta variable que se llama pudrición radicular.
¿ya? Entonces vamos a desarrollar el SAS para poder analizar esos datos. Entonces nos ubicamos en el input, ¿no es cierto? Perdón, en el programa editor, que en este caso ya está ampliado para que veamos, ¿no es cierto?, todo. ¿Ya? ¿Cuál es la primera sentencia que anotaron para desarrollar su programita? Options. Options, ¿no es cierto? Anotamos options. Ahí hemos anotado el ls igual el ancho que uno desea. Ya, no necesariamente debe ser 76, ¿no es cierto? Sino puede ser más ancho hasta un límite, ¿no es cierto?, inferior de 64 o 250 lo máximo. Luego anotamos el PS, si es que deseamos, ¿no es cierto? ¿Y qué define el PS? El largo del... Largo de la página, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a decir que es equivalente a un tamaño carta. ¿Qué viene debajo de options? Data. ¿Qué se define en data? El nombre del archivo. El nombre del archivo, que en este caso lo voy a definir como P31, que para mí significa práctica 3, ejercicio 1, ¿ya? Entonces ustedes definan, seguramente lo tienen ahí, como decía Gaby 1, por ejemplo, entonces no hay problema, ¿ya? Entonces, el nombre del archivo, que es lo que estamos creando. Después, ¿qué viene? Input. Entonces, aquí se declara, ¿no es cierto?, la cantidad de variables que va a ser igual al número de factores y número de variables de respuesta. En este caso tenemos un factor y una variable de respuesta. Por tanto, defino mi variable que representa el factor, que en este caso es variedades de tomate. Ya, si quiere anotamos así. Pero además de eso, nos fijamos en los datos, ya, y las variedades están identificadas con números, 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, ¿qué tipo de variable es? Numérica. Numérica. Por tanto, no colocamos el signo dólar. Luego, la variable de respuesta, ¿no es cierto?, se llama porcentaje de pudrición radicular. Podemos anotar de esta manera o cualquier nombre que ustedes hayan puesto, ¿ya? Porcentaje de pudrición radicular. Después, ¿qué viene? O data lines. Da lo mismo, ¿ya? Entonces no se olviden que ambos funcionan de la misma manera, ¿cierto? Que nos va indicando que lo que vamos a anotar debajo de aquello son los datos de cada variable, ¿no es cierto? ¿Cuántas columnas de datos vamos a anotar? 2. 2. Las variedades y la pudrición radicular, ¿ya? Entonces, estos datos que tenemos aquí es lo que vamos a anotarlo en esas dos columnas, tal como se ha indicado en la clase, ¿ya? Entonces, y estos datos yo puedo copiar al Excel, ya, que al final es lo mismo que copiar uno por uno también, ¿ya? Aquí tengo los datos, pero debo organizar, ¿no es cierto?, en dos columnas, que son las variedades de tomate y el porcentaje de pudrición radicular, ¿ya? Entonces, aquí en las variedades anoto las 5 variedades, ¿cierto?, con sus datos respectivos. Ya, entonces la variedad 1 tengo con 4 repeticiones, por tanto anoto 1, 2, 3 y 4 veces la variedad 1, ¿no es cierto? Y debajo de o a su lado anoto sus datos. Ya, en este caso yo puedo copiar, ¿ya? O moverlo más bien. Después tengo la variedad 2 con sus datos, 4 veces también, ¿ya? Y anotamos sus datos. La variedad 3 también 4 veces, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y sus respectivos datos. Ya, después la 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Las 5, las 4 veces y sus respectivos datos. ¿Ya? Así tenemos y la pudrición radicular de cada variedad y en cada maceta en este caso.
Copiamos esto y lo pegamos en el SAS. ¿Ya? Ya lo tenemos. Ya no se olviden que el signo decimal, ¿no es cierto?, debe ser punto. ¿Ya? Y además ustedes pueden notar, y yo tengo en el Excel configurado, ¿no es cierto?, el signo decimal con punto. Por tanto, no tengo que hacer nada. ¿Ya? En el caso que hubiera sido coma, ¿no es cierto?, entonces en el SAS podemos cambiarlo. Esas comas, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí voy a poner una coma. Aquí también, ¿ya? ¿Cómo puedo cambiar esas comas a puntos? ¿Ya? Entonces no necesitan hacerlo en el Excel, sino directamente aquí en el SAS. El cursor lo ubico ahí, al principio, antes de los datos, y vengo, ¿no es cierto?, aquí a Edit, ¿ya? Edit, y aquí al final dice Replace. Esta operación es igual en cualquier programa, ¿ya?, bajo el sistema Windows, como es, por ejemplo, el Word, Excel. Existe prácticamente esta sentencia o esta operación. ¿Ya? Replace, y aquí hay dos casillas. En la primera casilla se anota qué voy a cambiar. Entonces anoto ahí una coma. ¿Con qué voy a cambiar? Anotamos en la segunda casilla con punto. Y aquí anotamos replace all. ¿Ya? Y van a ver que esas dos comas que tenemos al final lo va a cambiar a puntos. ¿Cierto? Así como ven, ha cambiado. Entonces, de esa manera que se puede hacer sin estar forzando en el Excel que haga comas o puntos más bien. ¿Ya? Es entonces la idea de cómo se puede convertir las comas a puntos. Hasta ahí tenemos el archivo de datos y aquí abajo realizamos la operación para poder realizar los análisis de varianza como también las comparaciones de medias. ¿Ya? Entonces anotamos proc lm sobre un archivo de datos que en este caso se llama P31 y anotamos class. Así como he indicado, en class anotamos los factores. En este caso hay un solo factor que se llama variedades de tomate. Punto y coma y después anotamos model. ¿Qué anotábamos en el model? El modelo estadístico, exceptuando las medias y los residuales. La ecuación del modelo, ¿ya? La ecuación del modelo menos la media y los residuales. ¿Ya? Por tanto, la Y es igual al porcentaje de pudrición radicular igual a tratamientos, que en este caso son las variedades de tomate. Y además vamos a pedir que desarrolle el análisis de varianza tipo 3. ¿Ya? El análisis de varianza tipo 3. ¿Ya? Después de esto, vamos a necesitar las medias para poder comparar. Por tanto, primero vamos a hallar las medias, LS-mins, donde anotamos los eventos fijos, que son las variedades de tomate, y punto y com, o run punto y com. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo que estamos haciendo es análisis de varianza y además va a sacar las medias, porque si yo no tengo las medias, es que no puedo hacer las comparaciones correctas. ¿Ya? Por tanto, necesitamos hallar las medias para ordenar y después comparar en ese orden. Eso debería ser la operación correcta. ¿Ya? Primero sacar las medias y en base a las medias hacer la comparación. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar el hombrecito. Revisamos log. Esta primera parte es del caso anterior. Ya vamos a eliminar. Entonces ejecutamos. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Dice el archivo P31 tiene 20 observaciones y 2 variables. Así lo tenemos. Después no hay nada más, ¿no es cierto?, de rojos ni verdes y consecuentemente todo ha operado correctamente. ¿Ya? Entonces vamos a los resultados y aquí tenemos, ¿no?, lo que ya sabemos, más de varianza, ¿ya? Y todo aquello. Aquí al principio aparece alguna información. Aquí dice, ¿no es cierto?, class, donde hemos anotado el BT, ya que se refiere a los factores, y tiene 5 niveles, aquí dice. Level significa niveles 5, y sus valores son 1, 2, 3, y 4 y 5. Ya, después aquí abajo es lo que ha hecho el análisis de varianza. Ya, pero después completamos explicando algún detalle más de eso, ¿ya?
Y aquí están las medias. Es lo que ha hecho el LS-MINS. ¿Ya? La pregunta es, ¿de qué manera vamos a comparar? Aquí dice, ¿no es cierto?, de que vamos a determinar la variedad que sea más resistente a la pudrición radicular. Para lo cual se evaluó el porcentaje de pudrición radicular, ¿cierto? Pudrición radicular. Por tanto, ¿cuál variedad sería más resistente basado en esta variable pudrición radicular? ¿Aquel que tiene mayor pudrición o menor pudrición? Menor pudrición. Menor pudrición, ¿no es cierto? Aquella que tiene menor pudrición radicular se considera como la más resistente. ¿Ya? Y la que tiene mayor pudrición es la que ha sido más susceptible, ¿no es cierto?, a este patógeno. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar de menor a mayor. Aquí están las medias. ¿Y cuál tiene la menor media? ¿Quién comparamos primero? El 2. El 2 con el 4, ¿no es cierto? 2 con 4. Y luego comparamos 4 con 5, y luego 5 con 1 y 1 con 3, que tiene el mayor porcentaje. ¿Ya? Entonces ya teniendo en las medias, podemos ordenar así como hemos indicado, y comparamos entonces 2 con 4 primero. ¿Ya? Por lo cual volvemos al programa y debajo de Model abrimos el espacio y empezamos a comparar mediante el estadístico de F primero. ¿Ya? Cualquiera puede ser al final. Podríamos hacer estimate primero y después F, ¿ya? Con el contrast. Entonces no hay problema en el orden. ¿Ya? Contrast. El mensaje, ¿cierto? Aquí vamos a comparar 2 con 4. ¿Cierto? 2 con 4. Anotamos el efecto fijo, en este caso es variedad de tomate, VT. Y luego anotamos los coeficientes, ¿cierto? 0 para la 1, 1 para la 2, 0 para la 3, menos 1 para la 4 y 0 para la 5. ¿Ya? Y están los coeficientes. Contrast. ¿No es cierto? Comparamos ahora 4 con la que seguía, que era, ¿cierto?, que era la 5, ¿cierto? 4 con 5. ¿Ya? Entonces, 4 con 5. Sobre variedad de tomate, ¿ya? Y anotamos 0 para la 1, 0 para la 2, 0 para la 3, menos 1 para la 4 y 1 para la 4 y menos 1 para la 5. Luego comparamos esta 5 con la que sigue, ¿cierto? 5 con la que sigue, que era la 1, ¿no es cierto? Verificamos. 5 a la 5 sigue 1 y a la 1 sigue 3. ¿Ya? Entonces comparamos VT, menos 1 para la 1, 0 para la 2, 0 para la 3, 0 para la 4 y 1 para la 5. Contras, la última comparación es 1 con 3. Sobre variedad de tomate, ¿ya? En este caso, para esta comparación, 1 con 3, 1 anotamos a la 1, 0 a la 2 y menos 1 para la 3 y 0 para la 4 y 0 para la 5. ¿Ya? Así tenemos las comparaciones de estas variedades de tomate de menor a mayor mediante el estadístico de F. ¿Ya? La misma operación hacemos con el estadístico de T. ¿Ya? Entonces, la operación es la misma, ¿no es cierto?, como se entendió, solo que el nombre cambia, por lo cual puedo hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, yo puedo copiar estos 4 contrastes y solamente cambio el nombre. Ya, voy a cambiar el nombre. Y para que puedo cambiar el nombre, puedo sobreescribir, ¿ya? Sobre el nombre de contraste, el estimate. ¿Ya? Para sobreescribir, ustedes deben pulsar ya la tecla Insert o insertar.
ustedes van a ver pulsando, aparece, ¿no es cierto?, que el cursor se ha hecho grueso. Significa que va a sobreescribir, ¿ya? Entonces, en este caso, lo vamos a hacerlo con el nombre de estimate. Ya está. Además, fíjense, cuando yo puse, ¿no es cierto?, la E, la palabra es incorrecta y me lo ha pintado ya de rojo. Y cuando termino de hacerlo correctamente, se pinta de azul. Y entonces aquí ya podemos un poco saber qué es lo que está haciendo incorrectamente. ¿Ya? Y así entonces tengo las dos alternativas para comparar las medias en base a T y en base a F. ¿Ya? Entonces de ahí borramos estas ventanas y pulsamos el hombrecito. Ya no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Doctor, una consulta. Y yo lo había hecho correr el programa SAS manteniendo el SMINS en la arriba de contrast. Sí. No tenía ningún problema. ¿Podríase mantenerlo así nomás? Sí, exactamente. No hay problema. Pero el contrast como el estimate, como el LSMIN, deben ser desarrollados debajo del model. Ah, ya. No puedes anotarlo antes del model, ¿ya? O sea, sí se puede hacer. Yo puedo hacer primero estimate, después contrast, o así como hemos hecho al principio, hemos anotado LSMIN, ¿ya? Entonces, en ese orden va a aparecer los resultados también. Primero las medias y después las comparaciones. No hay problema. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Solo que deben estar debajo del model, eso sí. Ya, doctor. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, estos espacios que tengo de estimate a contrast, ¿no es cierto?, no hay problema. Ya puede estar juntos, ¿no es cierto?, así, o separamos, no hay ningún problema. Ya, así lo separado lo mantenemos para poder ver, ¿no es cierto?, con claridad que una es una y la otra es la otra. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pulsamos el hombrecito y así tenemos los resultados. Primero verificamos si todo ha desarrollado correctamente. Ya no hay rojos, dice 20 observaciones y 2 variables, todo está bien. ¿Ya? Y luego revisamos los resultados. Aquí lo tenemos, ¿ya? El ANA de varianza, los contrastes y los estimates. ¿Ya? En lo que es ANA de varianza, que es esta primera parte, como vemos en el ejemplo, ¿no es cierto? Esto es el cuadro de ANAs de varianza. ¿Ya? Pero, como fuente de variación, nosotros hemos anotado tratamientos, residual y el total. En este caso, el SAS se desarrolla en dos partes en ANAs de varianza. Una primera parte, ¿no es cierto?, una primera instancia desarrolla el ANA de varianza tomando en cuenta el conjunto de elementos que se han indicado en el model. ¿Ya? Que todo el modelo en conjunto es lo que va analizando primeramente. Luego, este model lo descompone en sus componentes aquí abajo. ¿Ya? Aquí es donde va descomponiendo todo lo que podría haber tenido el model. En este caso, en el model solamente tenemos un efecto, ¿no es cierto? Un solo efecto que son los tratamientos. Por tanto, en el model solamente hay un efecto que aquí aparece solo como variedades de tomate. ¿Ya? Entonces, esta suma de cuadrados o este efecto que tenemos aquí es lo que habría que reemplazarlo a donde dice model. ¿Ya? Porque en el ejemplo que presentamos, ¿no es cierto?, así estaba. ¿Ya? Por tanto, en los siguientes casos, cuando vamos a tener tratamientos estructurados, ya en el model ya vamos a tener más que un efecto. Por tanto, aquí va a aparecer esos efectos, pero el model va a seguir siendo el model y analizando en conjunto de los elementos que se había indicado en el model. ¿Ya? Como en este caso solamente un efecto, los valores son exactamente iguales del model a este efecto que son las variedades. ¿Ya?
Entonces ustedes no anotan el model, sino variedades de tomate, que son los tratamientos, ¿ya? Que está aquí abajo, ¿ya? Pero en este caso es igual al model porque solamente un efecto que se ha indicado, ¿ya? Eso es una aclaración que vamos a ver de aquí adelante en los resultados del SAS. ¿Listo? Después aquí tenemos los contrastes, así como hemos visto. Aquí está el estadístico de T. ¿No es cierto? O sea, lo que hemos hecho con el estimate, ¿ya? Aquí tenemos los C con su sombrerito, aquí está su error estándar, aquí está el valor de T y su probabilidad. En el caso del contrast, ¿no es cierto? Tenemos el cuadrado medio, el valor de F y también su probabilidad. Aquí mismo, ¿no es cierto? Ustedes pueden poco más verificar, ¿no es cierto? Que los resultados del T son iguales que del F, ¿cierto? Así como se ve. Ahora, esta información que tenemos aquí, ya en medio de estos canales de varianza, no hemos presentado en los resultados del ejemplo. Ya, pero está aquí. Esta información en el pasado se utilizaba para evaluar el modelo, como también el experimento que se había desarrollado. ¿Ya? Si el experimento que se ha desarrollado era apropiado o no, se podía evaluar con estos resultados. ¿Ya? Entonces un poco le vamos a aclarar ya esos detalles, ¿ya? Pero no le vamos a pedirles que ustedes hagan esas aclaraciones, ¿no es cierto?, en su práctica, ¿ya? Esto ha sido, ¿no es cierto?, la idea cómo se evaluaba el experimento y el modelo en el pasado. ¿Ya? Ustedes van a ver que en los procedimientos actuales ya no aparecen esos detalles que estamos indicando. ¿Ya? Entonces, el primer caso, sobre todo, esta R, ya, en realidad se llama R cuadrado. ¿Listo? Es la R cuadrado. Así más o menos de la siguiente manera, ¿no es cierto? R mayúscula al cuadrado. Así vamos a anotar. Así. Eso es el elemento estadístico, el parámetro. R cuadrado, mayúscula. ¿Listo? ¿Qué significa este R cuadrado? Se conoce como coeficiente de determinación. ¿Ya? Ese detalle anótense, ¿ya? Porque es un detalle que sirve en realidad en este caso. Coeficiente de determinación. Esta R cuadrado nos va a medir si nuestro modelo que se ha desarrollado es apropiado o no. Ya sirve para medir, ¿no es cierto?, a lo que va siendo el modelo estadístico. ¿Es apropiado o no ese modelo que se ha utilizado para realizar este análisis? ¿Ya? ¿Y de qué manera nos va indicando si es apropiado o no? Este valor R cuadrado nos va midiendo. Hay un detalle que habíamos indicado, ¿no es cierto?, al principio de los análisis estadísticos, de que todo análisis estadístico tenía un fin, ¿no es cierto?, un objetivo, que era explicar la variación de los datos de una variable de respuesta. Eso era el objetivo de todo análisis estadístico, ¿cierto? De qué manera, ¿no es cierto?, el modelo, en este caso, va explicando la variación de los datos de nuestra variable de respuesta. Y eso se ha medido con esta R cuadrada. ¿Ya? En este caso, nuestro modelo que hemos utilizado en el model, ¿no es cierto?, este modelo, ¿ya?, está explicando la variación de los datos de nuestra variable de respuesta en un 99.77%. ¿Ya? O sea, nuestro modelo que hemos utilizado está explicando en un 99.77% la variación de nuestros datos de nuestra variable de respuesta, que son los porcentajes de pudrición radicular. ¿Ya? O sea que, en este caso,
Nuestro modelo, que contiene solamente las variables de tomate, está explicando ese porcentaje de variación. O sea que hay un porcentaje muy pequeñito, 0.0101, así más o menos, que es lo que no explica nuestro modelo. Y lo que no se explica es lo que nosotros hemos llamado residual. Aquí estaría. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestro modelo es muy bueno, ¿ya? Porque está explicando casi toda la variación que ha ocurrido en nuestros datos de nuestra variable de respuesta. Y se debe a esa variación a las variedades de tomate. ¿Ya? Eso es lo que significa la R cuadrada. ¿Ya? Después, esto es otro parámetro estadístico, que es el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación. ¿Ya? Va indicando en realidad qué porcentaje de las unidades experimentales, ¿cierto?, van variando todavía en relación a la media general. Es lo que significa el coeficiente de variación. ¿Cuánta variación todavía existe en las unidades experimentales en relación a la media general? Que se obtiene en realidad con estos dos valores. Esto se llama raíz cuadrada del cuadrado medio de los residuales. O sea, de este valor cuadrado medio de los residuales se saca su raíz cuadrada, que llega a ser este valor. Y este valor dividimos entre la media general, que es esto, y nos da 5.29%. ¿Ya? O sea que todavía existe una variación en las unidades experimentales, que es debido a factores extraños, ¿cierto?, pero medido en relación a la media general. ¿Ya? Este dato en el pasado se utilizaba para medir si nuestro experimento habíamos conducido apropiadamente o no. Cuando este porcentaje era menor que 30%, se decía que el experimento estaba correctamente desarrollado. Ya cuando este porcentaje se consideraba que el experimento estaba correctamente desarrollado. Caso contrario, si fuera mayor que 30%, el experimento no estaba nada bien desarrollado, por tanto, cualquier resultado no era nada confiable. ¿Ya? Eso es lo que significaba en el pasado. ¿Ya? Entonces, en este caso, es 5.29%, o sea que está muy bien el experimento que se ha conducido en esta primera instancia del primer ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Ya? Pero principalmente la R cuadrado es lo más importante. ¿Ya? Entonces son algunos detalles que no se mencionó, porque en la actualidad ya no son, ¿no es cierto?, los medios para poder evaluar un modelo estadístico, como también el experimento. ¿Ya? Pero entonces aquí tenemos el dato, utilícenlo, pero entendiéndolo correctamente. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, eso es algo novedoso en base a los resultados que tenemos allá. O sea, están ahí, pero no se ha indicado, ¿no es cierto?, qué significaba, ¿ya? Y entonces ahí lo tenemos y hemos aprovechado para explicarles, ¿no es cierto?, lo que significa. ¿Listo? Entonces, de esa misma manera desarrollamos para el segundo ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer el programa para el segundo ejercicio, que habiendo hecho para el primero y habiendo entendido todo detalle, entonces se hace igual para el segundo caso. ¿Ya? Entonces, control E y chao, adiós. ¿Ya? A mí ya me está haciendo calor aquí adentro. Vamos a pelarnos un poco. Bueno, entonces el segundo caso se trata de dietas de engorde, ¿no es cierto? O sea, se trata de encontrar la dieta más apropiada para poder, ¿no es cierto?, lograr una mejor ganancia de peso.
donde, ¿no es cierto?, en pavitos, que está en esta empresa, Santa Rosa, que es la que cría, ¿no es cierto?, los pavos. ¿Ya? En el caso de arriba, se refieren, ¿no es cierto?, estos mismos detalles en términos de fitohormonas. Ya solamente es lo que ha cambiado. Para lo cual se ha contado, ¿no es cierto?, con 25 pavos de la misma raza al inicio de engorde. ¿Ya? Con el mismo peso inicial y la misma edad, que se han distribuido, ¿no es cierto?, en jaulas individuales. Un pavo por jaula. Luego, entre las 25 jaulas, se distribuyeron al azar 6 dietas de engorde. ¿No es cierto? Finalmente, al momento de la saca, o sea, cuando ya están listas, ¿no es cierto?, para sacrificarlas, ¿no es cierto?, se ha medido la ganancia de peso. Y los resultados lo tenemos aquí, que están en kilogramos, estas ganancias de peso. ¿Ya? Entonces, nuestra variable o nuestro factor que se llama dietas, ¿no es cierto?, es un factor cualitativo, ¿ya?, que está indicado como A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces, primero, así como hace rato, la sentencia es options, ls igual, ¿no es cierto?, depende del tamaño que uno quiere, pondremos 60 y ya está, ¿no es cierto? No hay problema de anotarlo o no, el PS también, ya, o sea, eso es opcional. Yo no quiero definir el largo de la página, por tanto, me quedo solamente con esta única opción, el ancho de la página. Anoto data y anotamos el nombre del archivo, que en este caso lo voy a anotar como P32, indicando que se trata de la práctica 3 del ejercicio 2. Input. ¿Cierto? En este caso tenemos un factor que se llama dietas. Podemos anotar simplemente como D. Pero además, ¿no es cierto?, así como ya se ha reconocido, es una variable alfanumérica y por tanto acompañamos con el signo $. Y la variable de respuesta es ganancia de peso. Anotamos cards o data lines, no sé, cualquiera funciona igual. En este caso anotaremos cards para diferenciar un poco de lo que hemos hecho en el primer caso. Ya, y debajo de esto anotamos los datos que corresponden a cada tratamiento con sus respectivos valores de respuesta. Entonces, esto lo vamos a copiar en el Excel. Todo esto lo borramos y aquí lo voy a pegar. ¿Ya? Pero estos datos debo ordenar, no ser solamente en 2 columnas. La primera columna se refiere a las dietas y la segunda a mi variable de respuesta ganancia de peso. ¿Ya? Entonces, en este caso hay que tener cuidado de que cada tratamiento anotamos solamente con las repeticiones que existen. ¿Ya? En este caso, el tratamiento A o la dieta A se ha aplicado con 5 repeticiones. Por tanto, aquí anotamos 5 As. ¿Ya? La dieta B solamente se aplicó con 4 repeticiones y anotamos aquí las 4 repeticiones o las 4 unidades experimentales. El tratamiento C o la dieta C también se aplicó en 4 repeticiones y anotamos 1, 2, 3 y 4. La dieta D había ocurrido solamente en 3 jaulas o 3 unidades experimentales, por tanto anotamos solamente con esas 3 repeticiones. El tratamiento E ocurrió 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones, por tanto anotamos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y finalmente el tratamiento F con 4 repeticiones. 3 y 4 veces. ¿Ya? Después vamos anotando sus datos correspondientes a cada tratamiento o a cada dieta. Es del tratamiento B, son los 4 datos. El tratamiento C, los 4 datos. El tratamiento D, ¿no es cierto?, los 3 datos, las 3 repeticiones. El tratamiento E,
las 5 repeticiones y el tratamiento F con las 4 repeticiones. Así tenemos, ¿no es cierto?, la información de nuestras dietas con sus respectivas ganancias de peso. ¿Ya? Entonces esto lo copiamos y lo pegamos en el SAS. Pegar y ya lo tenemos los datos en el SAS. Ya, a diferencia de lo que ustedes han estado viendo, ¿no es cierto?, en la sala de cómputo, los datos en este caso se pintan de amarillo. Se pintan de amarillo cuando están correctamente indicados. En el caso que no hubiera estado estos datos correctamente indicados, no se pinta de amarillo. Por ejemplo, yo me olvidé de anotar el punto y coma. Y fíjense, ¿no es cierto?, los datos no se pintaron de amarillo, lo cual ya indica que hay algún error anterior a los datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, era el punto y coma y se pintó de amarillo. Ya hace rato alguien preguntaba qué versión del SAS estoy utilizando. Es la versión 9.4. Ya, pero esta pintura que se va haciendo ocurre a partir de la versión 8.2. Ya, entonces es la idea. ¿Ya? También en esta versión del 9, en realidad 9, 9.1, 9.2 y 9.4, entonces los resultados también aparecen de otra manera, pero es simplemente que sea configurado para que aparezca de otra manera, ¿ya? Entonces esto lo que yo tengo está configurado para que aparezca de la manera normal como antes había, ¿ya? Como lo estamos viendo en los resultados de las computadoras, ¿ya? Entonces anotamos luego de los datos el PROGLM otra vez, data, el nombre del archivo, 32, class, anotamos los factores, en este caso solamente uno, y se llama dietas, ¿ya? Alguien preguntaba hace rato también de que si el signo dólar que tenemos aquí, también debemos anotarlo aquí abajo. Ya no, el signo dólar solo se anota en el input, ¿ya? Porque ahí ya está reconocido como variable alfanumérica o numérica. Por tanto, aquí abajo ya no indicamos el signo dólar. Model, anotamos nuestra ecuación del modelo, menos la media general y los residuales, ¿cierto? La Y, ganancia de peso, y igual a tratamientos, que en este caso son las dietas, y pedimos que haga el análisis de varianza tipo 3. LS-min para sacar las medias, antes de hacer las comparaciones, ¿ya? Y donde anotamos los efectos fijos, en este caso solamente hay uno, dietas, y punto y coma, y ya está, ¿ya? Entonces, en este caso, hasta ahí, ¿no es cierto?, va a desarrollar el análisis de varianza y además va a hallar las medias, ¿ya? No tenemos nada en log, no tenemos nada en output, así que podemos pulsar el hombrecito. Revisamos el log aquí. Fíjense lo que está pasando aquí arriba, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que esta opción, el line 6, que significa el LS, ¿no es cierto?, debe estar en 64 y 256, dice. O sea, ya me está mandando un error, ¿no es cierto? Está en rojo, ¿no es cierto? Y este valor, ¿no es cierto?, como hemos entendido, debería estar entre 64 y 256, o 250, yo lo dije, pero aquí está confirmando que es hasta 256, ¿ya? Entonces, eso ya es un error. Debemos revisarlo, ¿ya? Aunque eso no afecta nada, pero igual, cuando es rojo, nosotros necesitamos anotar. El LS que anotábamos, ¿no es cierto?, siempre era de entre 76, ¿no es cierto? Pero en este caso varía entre 64 hasta 256. Yo anotaré 80. Yo no sé por qué se me escapó, ¿ya? Pero está bien. Entonces revisamos el log, ya no hay nada de rojos, ya no hay verdes, o sea que todo está bien. 25 observaciones, sí, y 2 variables también sí, ¿ya? Y luego entonces vamos viendo las medias para poder hacer las comparaciones, ¿ya? Entonces aquí están las medias y empezamos haciendo las comparaciones.
¿Y de qué manera ordenamos en este segundo caso las medias? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? De mayor a menor. De mayor a menor, ¿no es cierto? Porque en este caso se trata de encontrar una dieta que me dé la mejor ganancia de peso, o sea, el mayor peso, ¿no es cierto? Por tanto, vamos comparando de mayor a menor, ¿ya? ¿Quién es el mayor en este caso? Es F, ¿cierto? Sigue la D y sigue la B y así. Entonces, primera comparación que vamos a hacer es la F y D. Entonces, hacemos contras, ¿ya? Pero eso no es una regla, ya podemos hacer, ¿no es cierto? Así como ya se aclaró hace rato, podemos hacer el estimate, o si no, debajo del LS-min también podemos hacer, ¿ya? Entonces aquí colocamos F con D, ¿ya? Sobre el efecto fijo, dietas. Y los coeficientes, 0 a A, 0 a B, 0 a, no, a D es, no, 0 a C, ¿no es cierto? Y a D colocamos menos 1, E0 y F1, ¿cierto? A0, B0, C0, D-1, C o E0 y F1. ¿Ya? Entonces, contrast. Anotamos D con el que sigue, que en este caso era B, creo. ¿Cierto? Tenemos F con D y D con B. Entonces anotamos con B. ¿Ya? Sobre dietas y los coeficientes. 0 a A, B es menos 1, 0 a C y 1 a D, y 0 E, 0 F. Contrast. B con el que sigue, y a B sigue aquí hay dos 4, el 4.6 que es mayor a 4.58, o sea, sigue C. Ya, entonces anotamos C. Dietas 0, 1 a B esta vez, ¿no es cierto? Y menos 1 a C y 0 el resto. Contrast. Tenemos ahí la C comparado con el que sigue, o la que sigue, que es la E. Ya después viene finalmente la A. Entonces comparamos con E. Sobre dietas, C es 1 y E es menos 1. Contrast. Entonces tenemos ahí la E con la A. Sobre dietas, A es menos 1, B es 0, C es 0, D es 0, E es 1 y F es 0. Y entonces tenemos así con contrast, o sea, con el estadístico de F. ¿Ya? Y como hace rato yo puedo hacer rápidamente, ¿no es cierto? Simplemente copiando esto mismo y luego sobreescribir para cambiar el nombre de contrast a estimate. Insert para sobreescribir y anotamos estimate. ¿Ya? Y así entonces tenemos las comparaciones también con el estadístico de T. ¿Ya? Entonces no sé si hay alguna pregunta, porque en realidad si hemos entendido el primero, el segundo también es de la misma manera, solo que el orden es lo que ha cambiado. ¿Ya? Entonces, y además que la variable que eran de nuestros tratamientos era alfanumérico, eso es lo que ha sido diferente, pero después el resto se desarrolla de la misma manera. ¿Alguna pregunta? Entonces borramos esto, borramos el output
y ejecutamos otra vez. Y ahora sí tenemos, además de las de varianza, las comparaciones. ¿Ya? Entonces aquí está el valor 72.91, por si acaso ya, 72.91. Por si acaso arriba, en el segundo ejercicio sale 62.99. ¿Ya? 62.99 es lo que sale en este segundo ejercicio para los de arriba de la ESFOR. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestro modelo está explicando el 95%, ¿no es cierto? El 95% de la variación observada mediante este modelo que hemos planteado. O sea, está bien, ¿no es cierto? Casi, ¿no es cierto? No mucho falta al 100%, ¿ya? Cuando este valor se acerca más al 1, siempre es mejor. ¿Ya? Y el coeficiente de variación es un poco menos que el caso anterior, o sea que está súper bien, ¿no? En esos términos del pasado. Ya después, el resto es lo mismo como ya hemos entendido. No sé si tenemos preguntas. ¿Preguntas? A ver, Raquel Santos. Se ha corrido. Vamos entonces. ¿Alguien pregunta? ¿Hay algo Doctor, que no Sí, esté bien? doctor. Sí, dime, Jenny. Esta última parte que nos dio a conocer recién, no es necesario que lo copiemos, ¿verdad? No, o sea, eso no les va a exigir, ¿ya? Pero ahí está, ¿no es cierto?, el dato, y es mejor entender, ¿no es cierto?, lo que está el dato, para que así, ¿y ahora qué es esto?, ¿no es cierto? Entonces a veces preguntamos, ¿ya? Y es siempre bien que uno entienda todo lo que sale. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Para nuestra práctica, en las hipótesis específicas, ¿podemos colocar o es necesario colocar las medias para comparar y recién hacer las hipótesis específicas? Claro, en realidad, eso es lo que se hace, ¿no? O sea, siempre hay que tener las medias. Van a tener las medias ya en alguna parte, ¿no es cierto? En este caso está al final, ya, o sea, téngalo ahí, no hay problema. Pero las comparaciones se basan en el orden de las medias, ¿ya? O sea, siempre hay que hacerlo en ese orden como se ha indicado en este caso, ¿no es cierto? F con D, D con B, y así en ese mismo orden es arriba también. ¿Y eso es necesario colocarle ese cuadro en nuestra práctica antes de hacer las hipótesis específicas? No, estos datos lo van a tener, ¿no es cierto? Que es una hoja auxiliar y después todas las operaciones lo vamos haciendo de la manera como hicimos en las clases. Está bien, doctor, gracias. Ya, esta información les va a pasar ya más rato, después del tercer grupo, para que también dispongan, ¿no es cierto? Para los que no tienen computadora sobre todo. Los que tienen computadora es mejor que verifiquen o ya están haciendo ahora mismo, debería ser igual lo que hemos sacado. Está bien, doctor, gracias. Doctor, una duda. Sí, Andrea. Para podernos instalar el SAS en nuestras laptops, ¿dónde podemos ir? Es que justamente yo he buscado y no he podido instalarme este programa. Vos estás arriba, ¿no ve? Perdón, doctor. Eres de la ESFOR, ¿no ve? No, soy de agronomía. Agronomía. Ya, usted tiene, o sea, el resto realmente se ha hecho instalar, yo creo, ¿no? Pero en el laboratorio de computadoras, ya, en el laboratorio de computadoras, ya, el encargado, creo que está el ingeniero Luis Sandoval, ya, a él puedes acercarte, ya, y así entonces él debería tener, porque eso es lo que instalaron ahí en las máquinas. Está bien, doctor, gracias. Ya.
Entonces, así. Después, por si acaso, ¿no es cierto? La versión 9.4 estaba... Alguien lo subió en realidad en el YouTube. No sé si todavía sigue, ¿ya? O sea, es bien grande, ¿ya? Los indicaba como 25 gigas. Ya como cada vez se está actualizando, ¿no es cierto? Por ahí es mucho más que 25 gigas ya. Pero entonces pónganle ahí en el YouTube, ¿no es cierto? Indicando SAS 94 y posiblemente esté ahí todavía, ¿ya? Tenía un video de cómo se instalaba todo eso. Ya, pero también eso significa que uno debe tener una máquina más o menos buena para poder almacenar toda esa memoria, ¿no? Y es gratis, ¿no? O sea, alguien lo puso ahí y se podía bajar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no más tiene más preguntas, pueden preguntar ahora acerca de la práctica en general, de la práctica 3. Doctor, Sí. como hemos obtenido los datos o los resultados de las comparaciones en contras o en el estadístico de T, podemos ver que en la comparación de B con C ya es menor a 0.01, Sí. pero en la siguiente comparación es 0.9085, que obviamente ya no es menor a 0.01. En realidad mi pregunta es si tendríamos que demostrar esta parte para hacer en la hipótesis específica o solo hasta el 0.0001 de la comparación que sería B con E. B con C. Bueno, eso es lo que habíamos indicado en la clase ya. Para responder al objetivo solamente hacemos hasta haber encontrado una diferencia estadísticamente significativa. En este caso del ejercicio 2 se encuentra en la comparación entre B y C. Sí. Ahí es donde hemos dicho, aquí son diferentes. Por tanto, hasta ahí es suficiente para responder el objetivo. Ya. Después, las siguientes clases, ¿no es cierto? Vamos a estar haciendo todas las comparaciones para poder representarlo en una gráfica, ¿ya? Porque, o sea, necesitamos, ¿no es cierto?, indicar en un documento todas las medias y las diferencias que existen entre todas las medias. Ya no podemos hacer solamente hasta ahí. ¿Ya? Entonces, en los siguientes vamos a indicarles cómo se hace, ¿no es cierto?, la representación gráfica, pero además indicando las diferencias, pero no solamente las diferencias matemáticas, sino las diferencias estadísticas. Como en este caso has visto, ¿no es cierto?, en la primera comparación, a pesar de que los valores son diferentes, pero estadísticamente son iguales. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a indicarles, pero posterior. Ahora estaremos masticando ya lo que estamos aprendiendo para luego ya un poquito más hacer algo más, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Sí. A ver, Zambrana, si tienes alguna pregunta. No, está bien, doctor, muchas gracias por la aclaración. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Pregunten ya, porque eso sí se toma en cuenta, ya, las preguntas que van haciendo. La firma, hace rato preguntaba, ¿no es cierto? La firma va a ser, les va a dejar a su conciencia en realidad. Ustedes mismos son los que se van a firmar. Ya, pero entonces así, habiendo hecho conscientemente, habiendo entendido, ¿no es cierto?, todo lo que estamos queriendo entender, ya, por tanto, póngale su firma indicándote que yo entendí de esa manera. Ya, caso contrario, te estás copiando y eso no es nada bueno. Sí, dígame, Peter. Doctor, una consulta. Sí. La probabilidad de F cuando comparamos, en este caso era al 99%, ¿no? El 1% de error. Sí. Eso también podemos compararlo con una tabla de F, o sea, con una tabla así. Sí, se puede también, pero eso es volver al pasado, ¿ya? Porque eso es lo que justamente en el pasado se realizaba, utilizando una tabla de F que sí existía, ¿no es cierto?, para ciertos valores de alfa. Y ya,
Entonces, en este caso, no necesitamos los valores de alfa, sino necesitamos simplemente la probabilidad, que es entonces suficiente para poder hacer las comparaciones y tomar las decisiones además. ¿Ya? Pero si usted sabe, ¿no es cierto? Entonces sí puedes utilizar la tabla, que debería ocurrir de la misma manera si se acepta o se rechaza la nula. Está bien, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. En nuestra práctica, en el F y el T en estadístico, el contraste y el parámetro que tenemos que hacer los dos cuadros, ¿es necesario hacer los dos cuadros? Nos indicó en la clase que como el T era el doble de F, entonces hagamos solo uno, pero en nuestra práctica hacemos los dos o solo uno. Sí, en esta práctica 3 deben hacer las dos alternativas, así como hicimos en la clase, ¿ya? Para que sepan que sí saben hacerlo F, como también saben hacer la T. Después ya, habiendo entendido, ya pueden hacer solamente uno de ellos, que es justamente lo que vamos a hacer posteriormente. Ya, está bien, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? Conste que les estoy rogando, ¿ya? Doctor, una consulta. Para presentar la práctica, ¿tenemos que imprimir esto, lo que hemos hecho también en el SAS? Manu, no, yo les voy a pasar ya, esto yo les voy a pasar, pero lo que tienen que tener ustedes en la práctica es el programa que ustedes han desarrollado. Con todo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Ahora es que ustedes pueden corregirlo, ese programa, ¿no es cierto? Pero lo que han hecho manualmente es lo que van a presentar junto con el resto, ¿no es cierto?, de la práctica. ¿Ya? Y para verificando con el SAS, lo que hemos hecho hoy día, doctor. Les va a pasar más después, ya, después del tercer grupo. Está bien, gracias. ¿Ya? Pero entonces ustedes tienen que haber hecho, ¿no es cierto?, el programa, ¿ya? Y por tanto, en este caso, como estamos copiando el programa en el SAS, debería haber salido el mismo resultado. Doctor, entonces solo tiene que estar la parte de edición de programa y no el output. Sí, porque eso les va a enviar, ¿no es cierto? Está bien, doctor. Ya, o sea, ustedes van a tener ya los resultados del SAS después de haber terminado ya con el tercer grupo más. ¿Ya? Y con eso es donde vamos a tener las probabilidades, ¿no es cierto?, para terminar, ¿no es cierto?, con las pruebas de hipótesis, todo el resto. ¿Ya? Pero lo importante es el programa, ¿ya? O sea, eso es lo que han entendido, deberíamos haber hecho de esa manera y por tanto al final copiamos en el SAS y ya salió todo lo mismo que hemos mostrado hoy día. ¿Listo? Entonces, como que aquí no hay preguntas y bueno, pues si todo está bien claro, no hay problema ya, solo que debe estar claro. Ya, entonces podemos retirarnos. Doctor, una preguntita. Sí, dime. Lo acabo de hacer el SAS en el online y me sale con gráfica más, ¿no? Pero no es como la gráfica que usted dijo que tiene que ser más o menos constante. Sale como... Claro. Bueno, o sea, si estás utilizando la 9.4, ¿no es cierto? O el otro del universitario también, ¿no es cierto? Los resultados son iguales, solo que la información se presenta en un formato diferente. Además, ¿no es cierto?, adiciona otra información más que ustedes no deben tomar en cuenta. Ya, solamente el cuadro de varianza, los contrastes, estimate y las medias que se ha obtenido. Usted habrá visto, ¿no es cierto?, que además la información, ¿no es cierto?, de las medias ya saca en una gráfica, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces eso todavía no. Ya está bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, en el ejercicio 2, en el inciso B, donde me dice que desarrolle el modelo estadístico, por ejemplo, I representa lo que son el número de tratamientos, pero en J, ¿cómo pondría, doctor? Porque eso es lo para que cada también uno es distinto, diferente, ¿no es cierto? Pero en la clase hemos indicado, les he recalcado, de que para los casos donde las repeticiones no van a ser iguales, de esta manera van a anotar. Yo lo anoté en otro color de marcador.
Por tanto, en esa manera deben anotarlo. ¿Ya? O sea, la suma de cuadrados también hemos hecho en otro color para estos casos donde las repeticiones no eran iguales. Sí, está bien, doctor. ¿Ya? Entonces revisen ya, entonces tienen que utilizar esos otros detalles, ¿no es cierto?, que se ha recalcado para estos casos que se ha indicado. O sea, las repeticiones son diferentes. ¿No es cierto? O sea, para el caso de la repetición, ¿no es cierto?, la J era 1, 2, punto, punto, RI, ¿no es cierto? Eso era diferente para lo que eran repeticiones diferentes, que cuando eran iguales, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, repeticiones iguales, que para cada caso ya era el mismo, ¿no? Era solamente una R, ¿ya? Pero para el caso de diferentes, ¿no es cierto?, hemos anotado RI, y al final, en esa misma línea, hemos anotado cuánto tenía cada uno. RI igual, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, 5, 4, 4, 3, 5, 4, ¿no ve? Así deberíamos anotarlo. Sí, sí, doctor, gracias. ¿Algo más? Si es que todavía hay alguien más. Bueno, si no hay, entonces nos retiramos y ya almuercen y después, bueno, pues ya tomen más bien manos a la obra y hay que seguir haciendo. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que aprobar la materia, ¿ya? Entonces, nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.